Vitaminas Contables con el profe Joe Pérez, consultor financiero. Hola estudiosos, ¿cómo están? Quiero hablarles hoy del formato 2276, pero especialmente del formato o de la columna que habla de los ingresos laborales promedio. Y la pregunta es, en el 2276, ¿cómo se debe reportar el valor del ingreso laboral promedio de los últimos 6 meses? Pero antes de iniciar, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Tú puedes buscar ahí en internet Joe Pérez, consultor financiero, y hacer parte de la comunidad en YouTube. Ya tenemos, en promedio, vamos a llegar a los 16,000 suscriptores y ahí puedes conseguir más de 517 videos totalmente gratis, de mucha información, de mucho contenido. Pero también invitarlos a que se suscriba a nuestro canal en Instagram, Joe Pérez, consultor financiero, y ahí tenemos también mucha información que le puede ser útil para ustedes. Entonces, volviendo a nuestro tema del día de hoy, hablando de 2276, ingreso laboral promedio, la primera pregunta es, ¿por qué me están solicitando el ingreso laboral promedio? ¿Por qué, digamos, en la resolución 124, miremos la resolución 124, aquí la tenemos. Tengo acá en rojo, aquí, bueno, aquí tengo resaltado esta cosita. Vamos a ponerla en rojito. Ingreso laboral promedio los últimos 6 meses, pero dice, ojo, únicamente para trabajadores que aplique el numeral 4 del artículo 206. Entonces, mire que la DIAN está proyectándose. ¿Por qué me están pidiendo eso? Porque la DIAN está trabajando mucho en el tema de las declaraciones de rentas sugeridas. Y con el tema de las cesantías, ellas tienen una parte que es no grabada. Ellas tienen una parte que no genera impuestos, o sea, que es renta exenta. Pero es siempre y cuando no exceda el ingreso promedio de los últimos 6 meses. No exceda de 350 VTs. Entonces, ¿qué quiere la DIAN? La DIAN quiere tener esa información para poder ella generar esas declaraciones de rentas sugeridas, declaraciones de rentas sugeridas y todo lo que está haciendo para poder auditar a las personas naturales. Entonces, con esto, la DIAN no va a tener que entrar a indagar, sino que va a tener ya definido si hay personas que se están tomando renta exenta por cesantías que no le corresponden. Entonces, uno ve que en el tema digamos, del reporte de exógena, cada día nos están pidiendo más información para ellos poder automatizar y poder sacar esas rentas o declaraciones de renta sugeridas y poder controlar, digamos, a las personas naturales. Esto es 2276 para controlar a las personas naturales. Entonces, ¿por qué? Porque la DIAN quiere controlar a las personas naturales, porque la DIAN quiere poder desarrollar declaraciones sugeridas y bueno, eso para allá es donde va el tema de la DIAN. ¿A quién debo reportar en el ingreso laboral promedio? ¿A quién le debo reportar el ingreso laboral promedio? Y entonces lo primero que uno podría decir acá, leamos, dice, ojo, valor del ingreso laboral promedio los últimos 6 meses únicamente para trabajadores que apliquen el numeral 4 del artículo 206. Entonces uno diría, mira, lo primero que yo le diría, ¿a quién reportar? ¿A quién reportar el ingreso laboral promedio? Y alguien me preguntó, profe, y surgen dudas. Por ejemplo, ¿debo reportar a las personas que reciben honorarios o servicios o comisiones del artículo, bueno, y que fueron sometidos al artículo 383? O sea, a los que no son empleados, no son empleados de nómina. Entonces la respuesta es un rotundo no. ¿Por qué no? Porque esto está diseñado para empleados. Ojo, no está diseñado para independientes. Entonces, profe, ¿debo reportar los honorarios? La respuesta es no. ¿Listo?
no debemos reportar los honorarios. Entonces ahora sabemos que debo reportar a los empleados. Pero entonces la pregunta, digamos que ahí, digamos cuando miramos la resolución no es muy clara. Dice, únicamente a trabajadores que aplique el numeral 4 del artículo 206. Y cuando miramos el numeral 4 del artículo 206, usted debe tener en cuenta que ese ingreso laboral promedio está relacionado con cesantías. Y entonces, por ejemplo, vamos a colocar acá un empleado, vamos a colocar un empleado tiene un ingreso laboral promedio. Vamos a colocarle algo, vamos a colocarle que esa persona se gana 5 millones, 5 millones. Y declara renta para el año 2022. Declara renta para el año 2022. Y él va a tener unas cesantías, vamos a colocar acá, unas cesantías, vamos a colocar acá de 5 millones 500, o de 4 millones y medio, vamos a colocarle acá. Y entonces la pregunta es, ¿estas cesantías para él van a ser renta exenta? Entonces yo diría sí. ¿Por qué? Porque tienen una renta exenta de 5 millones. Entonces uno dice, ingreso laboral promedio. Entonces 5 millones, un ejemplo. Si 5 millones lo pasamos a VT, 5 millones dividido en 38,004. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eso nos da 131 VTs. Entonces vamos al artículo 350. Entonces uno dice, perdón, al artículo 206. Entonces el artículo 206 dice que si la persona, dice, cuando el salario mensual promedio a que refiere el numeral exceda 350, la parte grabada se determinará así. Pero como no excede, entonces la parte grabada sería cero. O sea que todas estas cesantías serían renta exenta. Entonces, mire, acá en esto yo qué les digo. Todas las personas, la DIAN, digamos que quiere. La DIAN quiere controlar si esta renta exenta que se están tomando las personas naturales, pues es correcta. ¿Cómo lo hace? Teniendo el ingreso laboral promedio. Entonces, ¿acá qué viene? ¿A quién reporto? Pues, en principio, a todos los empleados. A los empleados que tengan ingresos promedio inferiores a 350 VTs. ¿Por qué? Porque los que tengan 350 VTs, pues yo todo eso va a ser renta, ¿qué? Renta exenta. Eso es lo que dice el numeral. Pero uno entiende que lo que la DIAN está persiguiendo también es a quienes, aquellos empleados que tengan ingresos promedio superiores a 350 VTs. ¿Por qué? Por ejemplo, hay una persona, vamos a colocar un ejemplo. Hay una persona que se gana, vamos a decir, que tiene un salario promedio de 15 millones, tiene un salario promedio de 15 millones y tuvo unas cesantías, vamos a colocar acá, de 14 millones 500. Entonces aquí usted tiene que mirar el artículo 206, entonces tiene un 15 millones. 15 millones. Entonces uno dice aquí 15 millones. Entonces aquí, y uno dice, bueno, ¿cuántos serían las VT? Serían 394 VTs. Entonces uno diría, ¿cuánto sería exento y cuánto sería grabado? Uno dice, bueno, vamos a mirar. Entonces, si están entre 350 y 410, la parte no grabada sería 90 y la grabada el 10. Entonces, en este caso, la DIAN va a decir, ah, ok, de las cesantías, tú vas a tener una parte no grabada.
o sea, exenta, que serían los 14.500.000 por el 90%. En este caso me darían 13.050.000. 13.050.000. Y la parte grabada, en este caso, serían 14.500 por el 10%, que serían 145. ¿Cómo lo va a saber la DIAN? Con este reporte que usted le va a dar, ingreso laboral promedio. Ingreso laboral promedio. Entonces, ¿a quién reportar? Bueno, digamos, mi criterio del profe Joe, ¿qué aconseja? Reportar a todos los empleados. Es lo mejor. Es lo mejor. Y usted tiene la información, usted tiene las nóminas, entonces reportar a todos los empleados. ¿Listo? Ese es mi consejo, reportar a todos los empleados, no reportar a los de honorarios, ni servicios, ni nada de eso. Entonces, digamos que resolvemos esa pregunta. Bien, otra pregunta que surge con todo esto es, profe, ¿cómo calculo ese promedio? ¿Cómo calculo ese promedio de ingresos laborales? Entonces, lo primero que usted tiene que hacer dos preguntas. ¿Cómo calculo ese promedio? Entonces, lo primero es determinar qué salarios o qué ingresos debo tener en cuenta. Y lo segundo es el tiempo. El tiempo, ¿desde cuándo, no? El tiempo. ¿Cuándo? Entonces, vamos a hablar primero del tiempo. En el tiempo, usted puede tener tres situaciones que se le presentan. Primero, la primera situación, que la persona no terminó el periodo, el año, no terminó el año, y pues fue retirada, la retiraron, retirada. O sea, retiro del trabajador, ya sea que renunció o que la despidieron. Entonces no terminó el año. Entonces, por ejemplo, trabajó de enero a agosto. Listo, enero a agosto. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta ahí? Pues digamos que la norma me dice los últimos 6 meses. Y eso la DIAN lo ha explicado en un concepto que es el concepto 1302. Mire que se lo voy a mostrar acá, que se lo voy a colgar aquí en el video, el concepto 1302. Este concepto 1302 de la DIAN. Y ahí, digamos que se habla de las tres situaciones. Vamos a tratar de agrandarlo. Y me dice, en el caso del retiro del trabajador, entonces dice, ¿qué debes? Dice, en el caso, el primer evento, en el caso del retiro del trabajador, dice, dicho término corresponderá a los últimos 6 meses de la vinculación laboral. Últimos 6 meses de la vinculación laboral. Entonces ahí no hay problema. Los últimos 6 meses, entonces sería, en este caso, agosto, julio, junio, mayo, abril, marzo y febrero. Marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto. Entonces, de marzo, entonces en este caso sería de marzo a agosto. ¿Listo? De marzo a agosto. Voy a ver un segundo caso. Digamos que este caso es cuando la relación laboral continúa. Entonces la persona terminó todo el año 2022 o bueno, trabajó todo el año 2022 o fracción del 2022 y sigue trabajando. Y usted en febrero le consigna las cesantías, en febrero le consigna las cesantías. Entonces, profe, ¿cómo tomo los 6 meses? Digamos, ¿cómo los toma? Entonces, mire lo que dice la DIAN aclarando esa situación. Este concepto es viejo, es del año 2019, pero nos aplica para lo que estamos hablando. Dice, el segundo caso, en el caso de que la relación laboral o reglamentaria no haya finalizado, o sea, que la persona llegó a diciembre y siguió trabajando, este término tomará consideración de los 6 meses del año inmediatamente anterior al momento en el que las cesantías se consignan. Entonces, por ejemplo,
Usted consignó, usted en febrero del 2023 consigna las cesantías. ¿Cómo tomo el promedio? Entonces, tomo el promedio, en este caso, promedio de julio a diciembre del año 2022. ¿Listo? Entonces, para los que consignaste en febrero, agarras el promedio de julio a diciembre. De julio a diciembre. ¿Listo? Y hay digamos, hay una tercera situación que hablan que me hablan de las cesantías del régimen anterior. Entonces dice que se tomarán 6 meses en el momento del reconocimiento por parte del empleador. Entonces, el empleador la reconoce y ahí cuentan los 6 meses. Digamos que es el régimen anterior, ley 50. Pero hay una tercera situación que quiero colocar. ¿Qué pasa si la persona trabajó, por ejemplo, trabajó solo septiembre, octubre y noviembre? O sea, trabajó 3 meses, 3 meses del 2022. Y por ejemplo, sea una persona que tuvo ingresos de, vamos a colocar acá, 20 millones. Bueno, o digamos, vamos a colocarle de más. Tiene ingresos, por ejemplo, sí, de 20 millones. Y le pagaron unas cesantías, vamos a decir que las cesantías fueron 20 millones dividido en 12 por 3, le pagaron unas cesantías de 5 millones. Y se las pagaron. Entonces la pregunta sería, ¿será que él se puede tomar todas las cesantías? Pues en mi concepto, este es un tema polémico. En mi concepto no se podría tomar las cesantías porque los 20 millones, si nosotros agarramos 20 millones, que fue el ingreso promedio, esta persona se ganó 20 millones, 1, 2, 3. Si esto lo pasamos a VTs 38004, esto me da 526 VTs. Entonces uno dice, venga, vamos a mirar aquí el límite y me dice, bueno, si está entre 470 y 530 es el 60%. Entonces acá, de las cesantías, él solo se podría tomar el 40% como exenta y el 60% como no grabados. Entonces, teniendo en cuenta ese tema, yo soy del concepto, ojo, el profe Joe es del concepto que si usted tiene empleados que trabajaron menos de 6 meses, usted saque el promedio. O sea, usted en este caso sacaría septiembre, octubre y noviembre, digamos, en este caso. Entonces, la persona ganó 20, se ganó, no sé, 19 y se ganó 21. Entonces, en mi concepto, eso se debería hacer así, porque pues yo no podría tomarme, si yo lo hago así, si yo no le hago promedio, entonces entendería que esa persona podría tomarse todas las cesantías como exentas, en mi concepto no. Pero bueno, digamos que son puntos de vista. Hay gente que dice no, si no trabajó 6 meses, no lo reporte. En mi concepto, yo sí lo reportaría y le reportaría por el promedio los 3 meses. Digamos que ese es mi punto de vista ahí y ahí quiero dejar ese tema claro. Pero digamos que ahí está. Entonces, pudimos resolver estas 3 preguntas, Ah, bueno, pero nos falta algo antes de terminar. Profe, ¿y qué? Y bueno, entonces ya tenemos abajo, la parte de abajo es tiempo, pero aquí el tema, ¿qué ingresos debo tener en cuenta? Entonces, el concepto que le recomiendo que usted lo profundice, nos habla de eso. Nos habla de qué ingresos se deben tener en cuenta. Y entonces me dice que yo debo tener en cuenta, dice acá, el ingreso mensual promedio los 6 meses, y acá dice, sentido interpretado, que por regla general que se determina el ingreso mensual promedio, se debe tener en cuenta el salario y en caso de que por convención o acuerdo particular se incluyan otros valores dentro de la base para liquidarla. Y me habla de cosas como salarios, comisiones, prestaciones sociales, viáticos, gastos de representación, bueno, todo lo que la persona, todo lo que dice el artículo 103. Y aquí es una parte importante. Por lo tanto, precisa por que este ingreso corresponderá a las sumas. Mire, esta es la parte clave que el concepto lo dice.
a las sumas habitual y periódicamente recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, pues la norma no busca establecer el salario mensual promedio. Porque pues la norma lo que busca es establecer el salario mensual promedio. Entonces, lo que la persona recibe habitual y periódicamente. ¿Listo? Entonces ahí tenemos, ahí van a entrar salarios, van a entrar, por ejemplo, auxilio de transporte, van a entrar horas extras, van a entrar comisiones, bonificaciones, etcétera. Entonces, bueno, hemos resuelto esas tres inquietudes, que es un tema que vimos necesario hacerlo. ¿Por qué me están solicitando el ingreso? ¿A quién debo reportar? Haciendo un resumen, ¿a quién debo reportar? Pues debemos reportar a los empleados, no debemos reportar. ¿A quiénes? A todos. Mi consejo es reporte a todos, no se enrede que a esto sí, que a esto no. Y lo tercero es que, ¿cómo se hace el cálculo? Pues en la partecita de arriba del salario debo tener en cuenta el sueldo, horas extras, auxilio de transporte, comisiones, bonificaciones, toda esa parte que hace parte, dice ahí, la parte habitual, dice la DIAN, ¿listo? Y abajo el término, pues el promedio de los 6 meses. Si la persona, caso 1, se retiró, el trabajador se retiró, pues los últimos 6 meses previo al retiro. Si la persona continuó, entonces agarro diciembre y ahí para abajo los 6 meses, ¿cierto? Porque las cesantías se consignan en el 2023, diciembre del 2022 y para abajo, o sea, julio a diciembre. Si la persona trabajó menos de 6 meses, en mi concepto, los meses que haya trabajado sería el promedio. Ese es mi concepto, teniendo en cuenta lo que expliqué. Listo, estudiosos. Entonces ahí estuvimos hablando de esto y queremos contarle que este 9 de mayo inicia nuestro taller de exógena. Y si usted aún está a tiempo para que haga parte de esta tercera fecha, que lo tenemos recargado, incluye 14 horas de entrenamiento, un aplicativo que vamos a regalarles para aplicar o liquidar las sanciones, cómo se determinan qué reportes debemos hacer, qué formatos debemos enviar, una plantilla exógena para validar esos formatos y toda nuestra capacitación queda grabada y tenemos 2 conferencistas en vivo para atenderlos de la mejor manera. Así que agradecerle a todos por estar ahí y recuerde, si les sirvió esta información, compártala con un colega.